de nuestras necesidades espirituales, estamos al tanto de nuestras necesidades espirituales. Bien, dejamos por el hermano Carlos Seminario. Adelante, ministro. Estamos al tanto de nuestras necesidades espirituales. Todos los seres humanos hemos sido creados por Jehová con distintas necesidades. Por ejemplo, los seres humanos necesitan protegerse de los elementos naturales. Puede ser una chocita, una cueva, una casita, por más pequeña o pobre que parezca, cumple con el propósito de protegernos para que no nos enfermemos y tengamos que morir. De hecho, se calcula que si una persona viviera a la intemperie durante varios meses, probablemente moriría. Por lo tanto, todos necesitamos protegernos. Otra necesidad bastante básica, aunque les haga provocar esta mañana, es la de alimentarnos. Necesitamos comida nutritiva. Hemos sido creados por Dios con apetito, con necesidad y con lo que nos satisface. Los científicos calculan que el ser humano solo puede vivir entre 30 a 40. Incluso se dice que esta es todavía mucho más básica que la de alimentarnos, porque según los científicos el ser humano solo puede vivir entre 7 a 10 días sin beber líquidos. De modo que la resistencia es menor si uno no satisface esta necesidad tan importante. ¿Y qué pudiéramos decir de la siguiente necesidad? La de respirar. Hasta es todavía mucho más básica que las anteriores. De hecho, les podría apostar que ustedes no aguantan más de 5 minutos sin respirar, si no hiciéramos la prueba. El oxígeno es fundamental para vivir. Sin él no habría vida en este planeta. Como vemos, las necesidades humanas son varias y todas Dios las ha creado. Pero en esta lista hay una necesidad fundamental que falta, no sé si se dieron cuenta. Hay algo que no hemos mencionado y que es importante para la vida. Se trata de la necesidad espiritual. De hecho, en los últimos años varios científicos han concluido que el hombre tiene una necesidad de respuestas en su corazón. Es que a una persona le podemos dar casa, le podemos dar comida, le podemos dar agua, bastante oxígeno, pero de vez en cuando esta persona va a tener vacíos en su interior, no va a ser feliz. Hay algo que le hace falta. Se han hecho pruebas genéticas y fisiológicas que indican que los seres humanos somos distintos de los animales, quienes también tienen las mismas necesidades, pero menos espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad, hermanos, es una necesidad inherente, natural en el ser humano. Y así lo indicó Jesús en su famoso Sermón del Monte, cuando en Mateo 5:3, nótese por favor lo que afirmó. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 3. Son palabras conocidas y les rogaré por favor que no cierren la Biblia luego porque vamos a analizar un versículo por ahí cerquita. Mateo 5:3 dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Aquí hay varias cositas que declarar interesantes. Por ejemplo, nótese que Jesús no habló de la necesidad espiritual, sino de su necesidad espiritual. ¿Y qué quiere decir su necesidad espiritual? Quiere decir que
Jesús se la atribuye o se la personaliza a cada individuo. Jesús no dijo felices son los que tienen conciencia de la necesidad espiritual, como si esta fuera una cosa que la tuviéramos que coger del aire. Jesús dijo felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, y de esa manera particulariza la necesidad en cada ser humano. Y es que esta necesidad la tenemos todos. Que no la sintamos a veces es otra cosa, y que no la sintamos porque estamos distraídos puede ser. Esto es lo que le pasa al pequeño Jorgito, por ejemplo. Sus padres me cuentan que cuando se pone con los videojuegos se olvida de todo, hasta de comer. El otro día entró a la casa y el Jorgito estaba que movía el pie, y el padre calculó que se estaba orinando, pero no iba al baño porque estaba entretenido con los videojuegos. Es decir, las distracciones pudieran hacer que uno se olvide de sus necesidades. Alguien puede que no le importe lo espiritual, pero no significa que no tenga esa necesidad dentro. Algún día lo va a sentir. Nomás que se le ponga la vida al revés para que se dé cuenta de que la vida necesita de respuestas. De modo que Jesucristo está explicándonos aquí que todos tenemos esa necesidad inherente, sembrada. Por eso habló de su necesidad espiritual. Y claro, la felicidad no solo depende, según el versículo, de que uno se alimente espiritualmente. La felicidad también depende de que uno pertenezca al reino de los cielos. Las dos cosas van juntas si uno quiere ser feliz. De modo que es como si no solo me alimentara espiritualmente, sino que tengo un objetivo digno para mi vida. Quiero pertenecer al reino de Dios. Y eso también nos da una razón sólida, una razón firme para que podamos vivir con felicidad. Queridos amigos, los seres humanos en general tienen esa necesidad y uno lo puede notar fácilmente. Esta mañana pudimos haber recorrido las calles de San Juan y darnos cuenta que mucha gente estaba yéndose a las iglesias, a la misa, para buscar la comunión con Dios. Y los que no son católicos esta mañana se levantaron para ir a sus cultos, para realizar sus ceremonias de avivamiento, como las tienen la mayoría de los evangélicos en la zona. Si uno se recorriera el mundo, se daría cuenta que los budistas, los maometanos, los hindúes, todo el mundo se levanta esta mañana pensando en lo que puede hacer para acercarse a Dios un poco al menos. La necesidad espiritual está por todas partes y la gente busca de distintas maneras satisfacerla. Antes de que hablemos sobre cómo satisfacer la necesidad espiritual, resulta interesante que si volvemos a mirar Mateo 5:3, la nota que aparece en la Biblia con referencias y notas, dice que la lectura literal de este texto debería decir: felices son los que son mendigos del Espíritu. Mendigos del Espíritu. Ustedes saben lo que es un mendigo, seguramente lo han encontrado varias veces. Si el mendigo de la pantalla no nos está engañando, no nos está avivando, y si es un verdadero mendigo, este mendigo ha superado su necesidad por su vergüenza. Ha superado su necesidad por su vergüenza, es decir, a cualquiera de nosotros le daría vergüenza pedirle favores a la gente, estirarle la mano para que nos den una moneda. Probablemente uno diría: yo no haría eso nunca, pero lo dices porque no estás necesitado. Pero si algún día tuvieras tanta necesidad, entonces la vergüenza se deja de lado y uno supera su necesidad por su vergüenza, hasta el grado de estirar la mano. Uno es muy consciente de que uno necesita ayuda, así que no le da vergüenza estirar la mano. Eso es lo que pasa con quienes somos conscientes de la ayuda de Jehová. Tenemos problemas, buscamos consejo, nos avergonzamos para decirle a los ancianos: hermano, tengo problemas, ayúdenme, me está pasando esto, no vivo bien en mi matrimonio, no sé qué pasa con mis debilidades, estoy recurriendo ante ellas. Uno supera su necesidad por su vergüenza, porque somos mendigos del Espíritu. Dejamos el orgullo a un ladito para pedir consejo, para pedir sabiduría, porque queremos vivir mejor. Uno quiere ser feliz y esto me está estorbando la felicidad, de modo que busco ayuda, tengo que superarlo. Eso es ser un mendigo del Espíritu, una persona que está dispuesta a estirar la mano
para ser feliz, porque cualquier estorbo que se presenta y él no la puede resolver, entonces estira la mano para que se la ayuden a resolver. De modo que no espera que las dificultades se salgan de control y ya sean insalvables. Quisiéramos ahora contestar la pregunta: ¿cómo satisfacer las necesidades espirituales? ¿Qué hacer para satisfacerlas? Por favor, quisiéramos leer juntos Mateo capítulo 5 y el versículo 6, por favor. Mateo capítulo 5 y el versículo 6, y ahí Jesús dijo: felices son los que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. Aquí está en este versículo la mismísima clave para que pero para ser saciados necesitamos tener hambre y sed. Para ser saciados uno tiene que tener conciencia de tu necesidad. Si no tienes hambre y sed, la comida no importará. Tienes que tener hambre y sed para que puedas saciarte. Por lo tanto, uno tiene que despertar su necesidad, su conciencia de dicha necesidad. Y el esclavo fiel y discreto ha trabajado duro para hacernos conscientes a fin de que tengamos hambre y sed de justicia. Pensemos, por ejemplo, cuando cogemos una publicación que está llena de dibujitos, de colorcitos, de láminas, o quizás el esclavo dice: a muchos no les gusta la lectura, son medio flojitos para leer, vamos poniéndoles videos. Así, mirando aprenderán. O de repente, son flojitos, no les gusta ni mirar, vamos a ponerles audios, para que escuchando pues se alimenten, ¿no? Es decir, se nos está tratando de ayudar en el tema de ser conscientes de que necesitamos alimentarnos espiritualmente. Ahí tiene que haber una conciencia nuestra de que necesitamos alimentarnos. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente ilustración. ¿Han oído hablar del pajarito carpintero? Seguramente sí, porque es un pajarito muy conocido. Normalmente su nombre nos hace pensar en uno que trabaja con madera, pero a él la madera no le interesa. Él no es el carpintero que hace muebles, es el carpintero que pica la madera porque quiere encontrar escarabajos y hormigas que viven dentro de la madera. Está considerado el pajarito carpintero el pajarito más hambriento del mundo. Cada día se come en promedio 900 larvas de escarabajo y alrededor de 1000 hormigas. Y si ustedes juntan todo eso en un montoncito, verán que es más grande que su cuerpo. Este pajarito come más que cualquiera de nosotros. Tiene tanta hambre que por eso pica la madera. Los científicos han descubierto que el pajarito carpintero puede ser capaz de picar la madera hasta 20 veces por segundo. Usted cuenta uno y ya el pajarito picó 20 veces. Ninguna ametralladora moderna puede disparar balas tan rápido, no hay, y probablemente nunca habrá. Una ametralladora que dispare 20 balas en un segundo no existe. Pero el pajarito puede picar la madera 20 veces en un segundo. ¿Por qué pica tan rápido? Porque tiene hambre. Y el hambre lo hace buscar su comida. Entonces, si alguien pregunta: hermano, ¿yo qué puedo hacer para satisfacer? Para despertar el apetito, el hambre, de modo que uno pueda tener dicha necesidad. Pero Mateo 5:6 no solo habló del hambre y la sed. También dijo que se necesita tener hambre y sed, pero de justicia. ¿Y a qué justicia se refiere aquí el Señor Jesús? Obviamente la justicia de Jehová, a lo que Dios considera justo. Los siervos de Dios tenemos hambre y sed por conocer lo que Dios considera justo. Y lo que Dios considera justo lo ha puesto en su palabra escrita, la Biblia. Este libro se ha hecho disponible para que gran parte, si no todos en la humanidad, tengan acceso a él. Este libro contesta todas nuestras preguntas sobre la vida y sobre el futuro. En la Biblia encontramos lo necesario para conocer a Dios, sus cualidades, sus normas, su manera de pensar. Cuando ponemos en práctica la justicia de Jehová en nuestra vida, el resultado es que podemos ser justos como hijos o
justos como amigos de Jehová, según nuestra condición espiritual. Por lo tanto, cuando ponemos en práctica la justicia de Jehová, podemos ser justos. Los siervos de Dios tenemos que convencernos que aunque tengamos sentimientos entendibles y hasta justificados, son justificados desde el punto de vista humano. Pero si queremos agradar a Jehová, tenemos que conseguir su aprobación poniendo en práctica los principios justos de Jehová. Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Con su sabiduría, con su guía, con su justicia, podemos llegar a ser verdaderamente sabios. Y es el deseo de Jehová que lo lleguemos a ser. Por eso, mis amigos, en el Salmo 32 y el versículo 8, Jehová expresa un deseo sincero respecto a cada persona que está procurando conocerlo. Salmo 32, y nótese por favor, si tienen la bondad, el versículo 8, por favor. Salmo 32, 8. La palabra de Dios dice aquí: te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. Las frases que merecen resaltarse son: te haré tener perspicacia, te instruiré, y luego dice: daré consejo. Así que Jehová no desea tenernos a sus siervos en ignorancia de sus propósitos. Tampoco desea que por no tener la guía necesaria vivamos en confusión o con dificultades en nuestra vida. Por lo contrario, cada aspecto de nuestra vida puede recibir la dirección de Dios debido a la justicia que Él ha puesto en su palabra. Hermanos, si queremos pertenecer al reino de Dios, es importante que busquemos la justicia de Jehová que está en su palabra. Necesitamos poner a un lado nuestros sentimientos humanos y priorizar en nuestra vida lo que Dios considera justo, porque sólo así se puede ser justo como amigo de Jehová. Pero quisiéramos contestar una última pregunta ahora. ¿Qué obstáculos dificultan satisfacer las necesidades espirituales del hombre? Si Dios ha puesto bastante alimento disponible para que todos nos alimentemos bien, ¿qué impide que uno se alimente bien? Incluso para quienes hemos venido al Salón del Reino o venimos regularmente, ¿qué podría ser un impedimento para que uno esté bien alimentado espiritualmente? Básicamente vamos a señalar 3 puntos importantes a tomar en cuenta. Los vamos a señalar si acudimos a la famosa parábola del sembrador del capítulo 13 del libro de Mateo. Parábola que seguramente ustedes deben haber leído en más de una ocasión. Entonces vamos a analizar aquí algunos aspectos que Jesús explicó respecto a la parábola del sembrador. ¿Ya? Sabemos que el sembrador va echando su semilla, como se ve en la pantalla, y las semillas caen en distintos tipos de terreno. Vamos a ver por favor uno de ellos en el Mateo capítulo 13 y el versículo 19, si tienen la bondad. Lo leemos despacio, con calma, para tratar de sentir su contenido. Dijo Jesús: cuando alguien oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella, el inicuo, o sea, el diablo, viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que se sembró a lo largo del camino. Aquí tenemos un caso interesante para pensar. El versículo habla de alguien que oye la palabra del reino. La puede oír en la puerta de su casa cuando le predicamos, cuando le damos estudio dentro de su hogar, o puede oír la palabra del reino cuando viene al salón del reino y se sienta para escuchar un discurso como este. Pero, ¿qué haría que una persona se vaya vacía? Que de repente vaya a su casa sin sentir nada, es decir, se va como vino. Dice el versículo 19, que la persona oye la palabra, pero no capta el sentido. No capta el sentido. Esto seguramente significa no entiende,
¿No se ha concentrado para escucharlo bien? Es asombroso que uno puede estar escuchando un buen discurso y luego no recordar ni cómo se tituló. Quizás mañana alguien nos pregunta, ¿qué tal, hermanito, la visita? Sí, muy buena. Hermano, seminario de hoy era un discursazo. ¿Y recuerdas cómo se tituló? Ay Dios, ¿cómo se va a recordar eso? No saben ni el título. Entonces uno puede estar sentadito escuchando, pero no captando el sentido. ¿Por qué? Porque sabe Dios, estamos pensando en 1000 cosas. De repente preocupados por un problema, pensando en algo que hemos dejado en casa, en algo que tenemos que volver a hacer. Quizás pensando en alguien, sabe Dios, uno está en otro espacio. Así que estamos aquí como pintaditos. Entonces termina la reunión, uno se levanta, se va y se va tan vacío como vino. ¿Por qué? Porque no capta el sentido, como dijo Jesús. Así que si queremos alimentarnos bien, el no captar el sentido es un problema. Uno necesita captar el sentido, porque de otra forma, ¿qué sentido tiene oír y no captar? Es como nada. Veamos otro impedimento para la espiritualidad según el versículo 20 y 21, por favor. Jesús dijo: en cuanto al que se sembró sobre los pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la acepta con gozo. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que continúa por un tiempo, y después que ha surgido tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se le hace tropezar. Aquí tenemos un segundo grupo de personas. Estas, igual que las anteriores, oyen la palabra, y estas, a diferencia de las anteriores, sí captan el sentido. Se van a casa gozosas. Quizás hablen durante varios días de lo que aprendieron. ¡Qué lindo! Sacaron provecho. Pero el versículo 21 dice que no tienen raíz en sí mismos. De repente estas personas solo se contentan con lo que escuchan cada domingo aquí. Entonces no tienen raíz en sí mismos, porque uno tiene que ir a casa y seguir con sus hábitos espirituales. Mañana hay que leer el texto diario. Mañana hay que leer la Biblia por lo menos un capítulo. Probablemente el martes hay que tener la noche de adoración en familia. El miércoles o mañana mismo, el lunes en la noche, tenemos que prepararnos para la reunión del martes. Durante la semana nos preparamos para la atalaya del domingo. Tenemos hábitos espirituales, costumbres de estudiar, porque necesitamos tener raíz en sí mismo, dijo Jesús. Si uno no coge la Biblia solo para traerla al salón, no puede esperar tener una buena espiritualidad. Y a eso se debe que cuando surge la tribulación, las dificultades, enseguida se nos hace tropezar. Nuestra poca fe hace que no seamos lo suficientemente fuertes como para afrontar las dificultades. Cualquier cosita nos desanima, por ahí nos estamos marchitando fácilmente, porque no tenemos raíz en sí mismo. Apenas sale el sol, la plantita se echa musca, no da más. ¿Por qué? Porque nos hacen falta mayores hábitos espirituales. Ese podría ser un problema, aún oyendo y captando el sentido. Veamos ahora, por favor, en el versículo 22, otro tercer grupo de personas. Dijo Jesús: en cuanto al que se sembró entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas ahogan la palabra y la palabra se vuelve infructífera. Aquí tenemos un tercer grupo de personas que oyen la palabra, sin embargo tienen inquietudes en el corazón, y esas inquietudes no dejan que la verdad fructifique. ¿Cuáles pudieran ser esas inquietudes? Bueno, las hay de diversa naturaleza. Estos obstáculos pudieran ser como una roca que no deja que la verdad se profundice. Quizás se trate de viejos rencores, cosas que no hemos podido olvidar ni perdonar aunque Jehová lo manda. Probablemente se trata de ambiciones veladas. Uno puede tener sueños que no ha matado, todavía sigue pensando en grande, aunque uno sabe que es imposible alcanzar dichos objetivos.
pudiéramos estar dejando que se desarrollen sentimientos negativos en el corazón. Esos sentimientos son ocultos, solo Jehová y usted lo sabe. Quizás por ahí se nota de vez en cuando que hay algo no tan bueno en su corazón. Pero ¿cómo puede crecer la verdad y eso negativo en su corazón juntos? La verdad no crece junto con lo malo en el corazón. El resultado es que al poco tiempo lo que uno aprende se chamusca, porque la verdad no puede crecer junto con la maldad en el corazón de alguien. Jesucristo dijo que las actitudes negativas son como la hierba mala, que ahoga la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que termina ocultándola y matándola. De modo que uno tiene que analizar su corazón. ¿Se están desarrollando en nuestro corazón sentimientos negativos? Si así fuera, estamos creando un obstáculo para que la palabra de Dios se implante en el corazón. Eso puede explicar muchas cosas. Porque a pesar de todo lo que aprendemos, no salimos del paso. Vivimos en la misma situación todo el tiempo. De aquí van a pasar 20 años y no vamos a poder superarlo porque no ha sido hasta ahora posible. Tenemos que salir de esta situación. A nadie le hace bien esto. Después de todo, estos sentimientos negativos no nos están ayudando a ser mejores, porque entonces no serían sentimientos negativos, ¿verdad? Ningún sentimiento negativo produce una mejor persona, ni nos hace justos a la vista de Dios, aunque tengamos razones para desarrollar esos sentimientos en el corazón, porque razones las hay. A cada rato el diablo las pone por delante, porque el diablo lo que quiere es que uno se afecte espiritualmente. Como vemos, amigos, estos factores pudieran hacer que no nos estemos alimentando bien espiritualmente. Por eso, esto significa que no necesariamente todo testigo de Jehová ve satisfechas sus necesidades espirituales y es feliz, porque para hacerlo necesitamos tener buenos hábitos espirituales. Por eso, queridos amigos, ¿deseamos ser felices? ¿Quisiéramos llegar a ser justos a los ojos de Dios como sus amigos? Para alcanzar ese estado, es necesario satisfacer las necesidades espirituales buscando la justicia de Jehová. El estudio de la Biblia y la asistencia regular a las reuniones debe ser nuestra prioridad. Pero estas no nos ayudarán si no logramos captar el sentido, de modo que nos demos cuenta cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, de modo que podamos entender lo que se nos enseña. También necesitamos, como vimos hoy, proteger el corazón de sentimientos negativos pero ocultos, que impiden la implantación de la palabra de Jehová. Después de todo, por más que lea la Biblia y por más que venga al salón del reino, si no estoy dispuesto a luchar con mis sentimientos negativos, no voy a salir del paso en los próximos 50 años. Así vamos a vivir. Necesitamos, hermanos, aplicarnos al estudio de la palabra de Jehová, tener mejores hábitos. Hoy hablamos de que lo que aprendemos en la reunión probablemente no sea suficiente para tener raíz en sí mismo, como dijo Jesús. El cristiano tiene que tener mayores y mejores hábitos espirituales. Por lo tanto, amigos, en este mundo en el que necesitamos satisfacer la necesidad espiritual con la que hemos sido creados, el Padre Jehová nos ha puesto lo necesario para que podamos satisfacer esas necesidades y más de lo necesario. El pueblo de Jehová cuenta con todos los elementos necesarios para que la persona viva espiritualmente satisfecha, de modo que aunque en el mundo haya hambre y sed espiritual, en el pueblo de Jehová tenemos más de lo necesario para poder satisfacernos de verdad. En resumen, hermanos, satisfagamos las necesidades espirituales en nuestra vida y sólo así podremos ser realmente felices ahora y por toda la eternidad.